Estamos grabando ahora nuestra sesión, nuestro conversatorio Nombres de Dios con el doctor Samuel Pagán. Somos el grupo de estudiantes Misión en Contexto del Centro Latino del Seminario Teológico Fuller. Y es una gran bendición para nosotros poder compartir con todos ustedes en este espacio. Normalmente tenemos reuniones de grupos pequeños entre nosotros los estudiantes, pero en esta oportunidad, ya que tenemos el privilegio de tener al doctor Samuel, hemos decidido abrir el conversatorio para incluir a muchas personas que puedan ser bendecidas tanto de manera sincrónica, conectándose con nosotros en Zoom, como de manera asincrónica con la reproducción que tendrá esta grabación. El doctor Samuel Pagán no necesita presentación, un erudito y una persona sumamente cercana y amable, como ya lo hemos podido ver en la introducción, que nos ha saludado casi que uno a uno. Así que simplemente quiero introducir con una breve frase de su libro que voy a compartir la pantalla, y será algo, un libro y un recurso importante para este tema que estaremos abordando. El libro ¿Quién es Dios en el Antiguo Testamento? Creador, libertador y salvador, del doctor Samuel Pagani, y es una gran oportunidad para nosotros conversar con él en este momento. Quiero leer una frase de ese libro para introducir y dejar con nosotros al doctor Samuel Pagán. Escribe en este libro, contrastando un poco en esa imagen que se ha tenido de que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios diferente al Dios del Nuevo Testamento, que es un Dios vengativo, que es un Dios malvado, que es un Dios cruel. Y un poco para aclararnos esa perspectiva de cuál es verdaderamente el Dios del Antiguo Testamento, el doctor Samuel dice, abro comillas: el Dios bíblico desea establecer un pacto o una alianza con su pueblo, y esa singular afirmación teológica, pedagógica y política ubica al Señor de la Escritura en un nivel diferente al resto de las divinidades del Oriente Medio. Es un Dios que no solo tiene la capacidad de intervención en la historia, sino que también posee el firme compromiso de establecer relaciones estables y transformadoras con su pueblo. Los dejo con el doctor Samuel Pagán. Yo dije eso. Gloria a Dios. Saludos cordiales. Qué placer para mí estar con ustedes y tener esta oportunidad de diálogo y de compañerismo, de forma tal que podamos aprender todos, los unos de los otros. Lo primero que les digo es que me contento que me hayan invitado. Yo no estoy en mi oficina, yo estoy en Nueva York, en medio de una serie de programas que tenemos acá. Ya grabé unos videos hace 2 horas, ya mandamos uno y tuvimos un diálogo sobre eso. Ahorita a las 8:30 tenemos otro diálogo y mañana comienza el programa completo, pero no quise negarme porque Daniel me escribió y creo que había posibilidad, y sí, gracias al Señor que puedo estar aquí con ustedes de forma tal que podamos dialogar. Como le dije a Daniel, no me gustaría tener una conferencia con ustedes. Yo quisiera dialogar con ustedes de cómo sale el libro, cómo llega el libro, y luego tenemos preguntas sobre temas que yo voy a presentar de forma tal que ustedes puedan tener, porque en este momento de mi vida, yo acabo de cumplir 73 años, 73. Digo, yo no tengo prisa por morirme ni ninguno de ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero en esta etapa de mi vida, ¿verdad? Avanzada, yo le voy a dedicar prioridad de todo mi tiempo a las nuevas generaciones. Cómo traducir la academia a las dinámicas de las nuevas generaciones, a los programas de nuevas generaciones, a las prioridades de las nuevas generaciones, a las necesidades de las nuevas generaciones. Y entre ese mundo de las nuevas generaciones se encuentran ustedes, porque no solamente desde la perspectiva de la edad, sino desde la perspectiva que inician muchos de ustedes un ministerio donde la verdad de Dios, o sea, la verdad escueta, es que hay mucho camino no andado
hay mucha expectativa positiva para llegar a las nuevas generaciones, pero los desafíos son extraordinarios. Y uno de los libros que escribí para superar esa dificultad fue Dios en el Antiguo Testamento. Otro fue Yo sé quién soy. Otro libro que saqué durante la época de la pandemia es Educación Cristiana Transformadora. Otro libro que saqué durante la pandemia fue El Apóstol Pablo. Otros dos libros que saqué durante la pandemia fue Las Parábolas del Reino y Los Milagros del Reino. Y el último de todos esos libros es sobre Cristología, la afirmación Jesucristo es el Señor, cómo se interpretó en el Nuevo Testamento. Entonces, todos estos libros están tratando de responder a las necesidades prioritarias de las nuevas generaciones, sin ignorar y sin subestimar el resto del cuerpo de Cristo, que también es importante, ¿verdad? O sea, usted no predique y diga solamente las nuevas generaciones vengan, los restos se queden en su casa. Tenemos que edificarlo también y educarlo. Entonces, todo esto sale durante la pandemia. Lo que no sepan, yo lo que me dedico es a traducir la Biblia por muchos años. O sea que yo tenía todos esos textos. No es que yo escribí todo esto durante la pandemia, sino que yo los tenía por dentro, todos esos textos. Y cuando llega un momento donde me puedo sentar a escribir, empiezan a salir y empiezan a salir. Y ese es el contexto de esos libros, especialmente de Dios en el Antiguo Testamento y el de Yo soy el que soy, que habla de los nombres de Dios. Me interesa la naturaleza de Dios y los nombres y cómo la naturaleza se revela en el nombre. Un detalle adicional para que ustedes puedan entender un poquitito mi trabajo y mi carril teológico es que yo no vengo a estudiar teología por el carril de las ciencias de la filosofía, ni yo vengo a estudiar teología luego de estudiar educación, filología, filosofía, ni nada de esas cosas. Yo soy un ingeniero químico. O sea, yo tengo los pies en el piso. O sea, si hay un fundamento mal puesto en un edificio, el problema no es si se va a caer en edificio o no se va a caer, sino cuándo es que se va a caer, porque el fundamento es especial. Entonces, eso trajo en mí un acercamiento muy pragmático a las escrituras. Entonces, cuando empecé a estudiar teología en Puerto Rico, me gustó las ciencias bíblicas. Luego me dieron una beca para irme a Princeton, entonces me gustó más porque estudié arqueología. Como venía de las ciencias naturales, la arqueología cayó como anillo al dedo. Y el primer doctorado lo saqué en la escuela rabínica, en la escuela judía, the Jewish Theological Seminary, en Nueva York, y en la escuela de Columbia University. O sea, eso me dio, mi profesor guía de tesis fue uno de los miembros del comité que trabajó los primeros manuscritos de Qumran. Entonces, eso me dio un sentido práctico que abrió la puerta para que yo empezara a traducir la Biblia. Y he traducido la Biblia por más de 40 años, pero con ese acercamiento pragmático, ese acercamiento más con los pies en el piso. Generalmente el mundo del Tanaj, del Antiguo Testamento, de la Biblia hebrea, es un mundo donde se ha estudiado por el carril arqueológico, se ha estudiado por el carril sociológico, se ha estudiado por el carril lingüístico, o sea, muchos acercamientos. Yo he decidido acercarme más al texto bíblico desde una perspectiva estructural. Me interesa el género literario, me interesa el párrafo, me interesa la oración, el uso de los verbos, me interesa la comunicación y los elementos no literarios de la comunicación. Y ese fue el marco de referencia sobre ese libro sobre Dios y sobre Yo sé quién soy, sobre los nombres de Dios. Por ejemplo, miren, de momento mi esposa que anda por ahí con mi hijo me llama y me alza y grita y dice Samuel Pagán. Ahí mismo yo me pongo de pie y digo yo no fui. Lo que haya sido yo no fui.
A la media hora, la misma Noemí me llama. El mismo Samuel escucha la llamada. Pero en vez de decirme, doctor Samuel Pagán, me dice, nene, ven acá. ¿Qué tú quieres que haga? Interesante. Las mismas personas, el mismo diálogo, pero lo que cambia es el tono de voz. Lo que cambia es la entonación. Lo que cambia es lo no literario de la comunicación, el gesto de los ojos, la entonación, si se hace de pie o se hace sentado, como me llama. Todo eso, todos esos elementos transmiten sentido, porque descubrimos de esa manera, yo lo incluyo en mi libro, que la forma en que nosotros llamamos a Dios habla mucho más de nosotros que de Dios. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo habla, dice la expresión, bendito sea, miren la expresión, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, Dios de toda consolación, está presentando un Dios extraordinario que el apóstol Pablo entendió desde la perspectiva judía, con firmeza, de violencia, de acción, pero lo está presentando de una forma diferente. Y eso me abre las puertas a mí para entender que cuando estudiamos los nombres de Dios, cada uno de los nombres de Dios, cada vez que aparece un nombre de Dios, nosotros debemos detener un momento para ver qué el nombre que se usa de Dios revela sobre la realidad y las necesidades del adorador. Por ejemplo, cuando un adorador en la Biblia está en un momento de tensión, de conflicto, de guerra, llama a Yahweh Sebaot, al Señor de los ejércitos. Porque esa expresión, Señor de los ejércitos, permite que él se sienta liberado para entonces luchar una batalla. O cuando se siente que alguien apagó la luz y se siente en oscuridad, no sabe cómo actuar, de pronto llama y dice, el Señor es mi luz y mi salvación. Y añade, ¿de quién temeré? ¿De quién tener miedo? Cuando se juntaron contra mí los malignos, ellos tropezaron y cayeron. O sea, los nombres de Dios hablan más de la persona que lo llama que de Dios mismo, porque Dios sigue siendo el mismo, independientemente de la forma que lo llamemos. Pero cuando lo llamamos, hablamos de nuestra necesidad. Voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, Moisés, Dios lo llama para que libere al pueblo de Israel de Egipto. Lo llama, se prepara, está listo. Llama al pueblo, pero había un pequeño detalle. Moisés decía, mire, yo no puedo ir allá porque me van a preguntar quién es el Dios que te envió. Recuerden que ellos vivían en Egipto, estaba el dios Ra, Ea, Ay, muchos dioses, especialmente el dios Sol, o sea, muchos dioses. Entonces yo decía, ok, Dios te mandó, pero ¿cuál de esos dioses? Cuando Moisés se queja, Dios se revela y le dice, Ani Jubeanuju, o sea, yo soy el que soy. Entonces nosotros tratamos de buscar sentido y entonces hacemos una exégesis. Dios le dice, él es la esencia. El verbo detrás de eso es Haya en hebreo, que es el ser. Y empezamos a ubicar filosóficamente, comenzamos, miren, lo que Dios le dijo fue, mira, yo soy el que soy y punto. No estés preguntando, yo soy el mismo ayer, porque fui el Dios de los padres, Abraham, Isaac y Jacob. Soy el mismo Dios tuyo, de Moisés, que te estoy hablando contigo ahora, y voy a ser el mismo de aquí, yo no sé cuántos años más. O sea, cuando revela Dios su esencia profunda, Yahweh, la esencia, un verbo de esencia, de estancia, lo que quiere decir es el sentido de eternidad de parte de Dios. Posiblemente, una de las mejores traducciones de sentido del nombre Yahweh en español sería
el eterno. Según, la Biblia según en francés lo llama l'éternel. Pero yo no tuve éxito convenciendo a mis colegas de traducción de la Biblia para ponerle a Dios el eterno, el eterno. Pero sí, cuando lean el libro sobre los nombres de Dios, van a ver que yo estoy ciertamente a favor. Porque en la esencia, cuando uno llama a Yahweh, lo que está llamando es alguien que rompa los linderos del tiempo. Y de esa manera tenemos otros nombres también. Ese Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, también, de acuerdo con el libro de Isaías, es el Santo de Israel. Es decir, que es un Dios que se asocia a una palabra en hebreo muy importante, que es Kadosh, una palabra de importancia extraordinaria, porque Kadosh, nosotros los santos, está bonito, consagrado. Nosotros interpretamos santidad desde la fenomenología de la religión. Desde la perspectiva lingüística, lo que significa santidad es algo separado, es algo dedicado, es algo que tiene un propósito específico y definido. Entonces, cuando estudiamos el nombre de Dios, como el Kadosh, como el Santo de Israel, es un término que acuñó Isaías de Jerusalén, y luego se manifiesta en Deuteronomio y en Trito Isaías. Ese nombre pone de manifiesto la esencia de Dios, que está separado para servir. Entonces, para Isaías, el Dios bíblico estaba interesado en servir, en responder al clamor del pueblo, responder a las necesidades de las personas. Entonces, una vez más, tenemos otro nombre de Dios unido a Yahweh, unido a Sebaot, unido a Kadosh, y van aumentando nuestra comprensión de un Dios, pero con diversas capacidades y con diversas virtudes para que pueda llegar al ser humano. Una notita más para que entonces dialoguemos un poquitito. Para Jesús de Nazaret es interesante que prioriza como nombre de Dios, como forma de referirse a Dios, como Padre. Y esto es interesante porque en el Antiguo Testamento sí hay una que otra referencia a Dios como Padre, pero Padre en el sentido de autoridad, Padre como sentido de líder, Padre como sentido de la ipsísima verba en la familia, todo ese tipo de cosas. Padre. Para Jesús de Nazaret, el Padre era algo más íntimo, un Dios más personal, un Dios de diálogo, un Dios de respuesta inmediata. Y después de la relación de Jesús de Nazaret con Yahweh, el Kyrios, el Señor del Antiguo Testamento, la iglesia siguió con ese espíritu de relacionarse con Dios desde una perspectiva paternofilial, que lo que quiere decir es que aunque acepta la autoridad y aunque acepta la virtud y la grandeza de Dios, la dinámica de la comunicación y el entendimiento divino humano es una dinámica familiar, es una dinámica íntima, es una dinámica de diálogo profundo, sencillo, sobrio, sabio y sincero. Cuando el apóstol Pablo habla y dice, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, aunque está consciente de Sebaot, aunque está consciente de Yahweh, aunque está consciente del Kadosh, aunque está consciente del Elión Altísimo, el Shaddai, el Omnipotente, aunque está consciente de todos los componentes, que estudió en la escuela rabínica, que estudió bajo Gamaliel, toma de Jesús de Nazaret el elemento de Abba, Padre, y lo incorpora en su teología como un elemento íntimo e interpersonal entre Dios y los seres humanos. Y uno nota que la iglesia cristiana siguió esa intimidad con Dios que uno no nota en tradiciones. Por ejemplo, en los estudios rabínicos, Dios sigue siendo Dios.
distantes y separados. Mientras que el día de hoy, pero un momentito, déjame abrir la puerta. Aquí está. Entre. Disculpen, ya llegó mi esposa conmigo. Esa relación, esa perspectiva de intimidad, uno la ve en la perspectiva. No el Dios de Moisés, no el Dios de Abraham, Isaac, de Jacob, sino que tiene esa intimidad. Déjeme saludar aquí a este joven. Papá, pórtate bien. Después que me trate bien los nietos, la cosa está buena. Nos vemos. ¿Entienden? O sea, eso es lo que está detrás de este libro sobre Dios en el Antiguo Testamento y sobre yo soy el que soy, que estudia específicamente Éxodo 3. Me fui 6 minutos más de lo que quería estar con ustedes. Así que ahora ustedes tienen la palabra. A ver si han entendido algo y quieren responder desde una perspectiva u otra. Muchas gracias, doctor. ¿Quién quiere ser el primero? No todos a la vez porque me confundo. Mauricio. Sí, señor. Muchas gracias, doctor Samuel, por esa exposición tan veraz. Pero yo quería como decir que lo que acaba de hacer su merced, con ese saludo especial a su hijo, fue prácticamente lo que hizo Jesús con el Padre. Pues en el Antiguo Testamento. Qué bien, qué buen comentario ese. En el Antiguo Testamento, Dios se revela a su pueblo pues, aprovechando las situaciones y nombrando él sus diferentes nombres y revelando su carácter. Pero cuando ya el Logos se encarnó, el divino Logos se encarnó, Dios mismo se encarnó y caminó siendo 100% hombre entre los hombres, pues ya la relación era más estrecha, como lo demostró el doctor Pagan con su hijo. Entonces yo creo que es por eso que nos enseñó y seguimos esa enseñanza de Jesús de llamarlo Padre. Yo pienso que fue muy buena lo que hizo el doctor Pagan para enseñarnos con esa última práctica. Muchas gracias, doctor Pagan. Muy bien, es interesante, mira, esta dinámica de Pablo sobre Dios debe haber escandalizado a muchas. Los rabinos deben haberse tomado las pastillas de los nervios, la pastilla para debajo de la lengua para que no le dé un infarto cardíaco, porque esa intimidad con Dios pudiera haber sido vista en algunos sectores rabínicos como una falta de respeto a la divinidad, como un no reconocimiento a la eternidad de Dios. Pero Jesús vino, y yo creo que como tú, estoy 100% de acuerdo contigo, que luego de la encarnación, Dios se revela a un ángulo nuevo y específicamente luego de la resurrección, todo varía. No es lo mismo que uno diga que va a resucitar a presentarse y decir, mire, aquí fue el clavo, aquí la espada, y eso es un elemento importante. Muy bien, muy bien. Nancy, ¿cómo estás? Muy bien, con muchas cosas en mi mente. Muchas gracias por abrir tanto nuestro panorama. Me quedé pensando un poquito en la presentación de Pablo acerca de Dios, que es la presentación que hace Jesús. Y solo pensando en nosotros como los nuevos exponentes de Dios, los que tratamos de explicar a Dios cuál es nuestro compromiso de hoy para explicarlo. Lo tenemos que explicar como lo explicó Pablo, lo tenemos que explicar ante esta nueva mirada que Jesús nos dejó de que es el Padre. Tenemos que dejar a un lado todos los otros nombres o nos dan un panorama más amplio, pero no tenemos un compromiso tan fuerte con la manera en la que Isaías lo nombró, o Moisés lo nombró, o Israel lo nombró en algún momento.
tenemos ese compromiso mayor con la manera en la que Jesús lo presentó, o Muy bien. tenemos que nombrarlo nosotros bajo nuestra propia experiencia, y si es así, ¿qué riesgo tenemos? Si es que hay algún riesgo de No, renombrar a Dios. muy buen comentario y buena pregunta. Respondo desde una perspectiva no solamente teológica, sino pastoral. Miren, hay un fenómeno en la Biblia, que nosotros vemos en la Biblia, que se conoce como la revelación progresiva. Por ejemplo, muy reformado, yo de paso, veo aquí un elemento importantísimo de la teología reformada. La revelación progresiva lo que quiere decir es que si todo estuviera claro y dicho en Génesis 1:1, no necesitábamos Génesis 1:2, porque ya estaba todo listo. Pero nosotros tenemos en la Biblia una serie de revelaciones de Dios, donde poco a poco Dios va revelando su esencia, Dios va revelando su gloria, Dios va revelando su naturaleza. No porque Él no pueda entenderla o comunicarla, sino para que los seres humanos podamos digerirla. O sea, los seres humanos no somos dioses, necesitamos tiempo para digerir esa naturaleza de Dios. Quiere decir que entender al Dios de Abraham, Isaac, de Jacob, nos ayuda a comprender la teología de Jesús. Entender al Dios de Moisés, que se revela en la zarza, nos ayuda a comprender la teología de Pablo. Es decir, que todo un movimiento progresivo, y hay elementos fundamentales que nos ayudan no solo en la comprensión filosófica y teórica de la naturaleza de Dios, sino que nos dan ayuda para la actualización y la contextualización del mensaje. Y le voy a dar un ejemplo concreto. El Dios de Moisés se revela para que libere un pueblo. Había un problema real de cautiverio. Entonces Dios le dice, mira, Dios odia las cadenas, aunque sean de 14 pilares. Todo cambia al ser humano para que le impida llegar a ser lo que Dios quiere que sea, lo rechaza a Dios. Se revela Moisés así. Pero en el caso de Isaías, el texto de Isaías tiene otro ángulo que nos expande nuestra comprensión de la divinidad, donde cuando hay una crisis mayor, como Isaías pierde un amigo, el rey, en un momento de desesperanza, de las posibilidades, había posibilidad de guerra que después vino, o sea, cuando muere el rey, la incertidumbre reinó, y en medio de la incertidumbre Dios se revela y le dice Kadosh, 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 Yahweh Tsebaot, Kol Haaretz Melo Kevodo. O sea, santo, 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 Señor de los ejércitos. Lo que pasa es sencillo, es que toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, lo que está queriendo decir es que tómenlo con calma, que el mundo está en las manos de Dios. O sea, uno no tiene que ser muy inteligente para darse cuenta que hay mucho pecado en el mundo. Lo que tiene que mirar la ventana y ver, es pecado por todos lados. Sin embargo, oyen esto bien, para que los que no hayan preparado el sermón del domingo, que ahora lo tengan. Sin embargo, de lo único que la Biblia dice que la tierra está llena es de la gloria de Dios. De pasa que nosotros siempre estamos buscando la maldad y todo, que hay. O sea, yo no le quiero decir, no quiero subestimarla, hay maldad. Pero de lo único que la Biblia dice que la tierra está llena es de la gloria de Dios. Muy bueno. ¿Alguien más, jóvenes? Daniel, alzaste la mano. Sí, ¿Es muchas profesión gracias. de fe o una pregunta? No, una pregunta, en realidad dos. Y bueno, animar a los demás que todavía no han levantado su mano y tienen alguna pregunta que puedan hacerlo. No tenemos mucho tiempo, así que parte de lo valioso de este espacio es poder interactuar directamente con nuestro invitado. Por favor, levanten sus manos quienes quieran hacer alguna pregunta. Tengo dos, muy breve. La primera, ¿cómo conciliar esa figura tan predominante que un poco se lo menciona en el libro, pero para exponerlo aquí a la audiencia, esa figura tan predominante de la ira de Dios en el Antiguo Testamento, esa perspectiva acerca de un Dios airado en el Antiguo Testamento, pero de un Dios amoroso en el Nuevo Testamento? Entonces parece que la ira está presente en el Antiguo Testamento, pero que está ausente el amor.
y parece que en el Nuevo Testamento está presente el amor, pero está ausente la ira. Entonces, ¿cómo conciliar esto? La primera pregunta. Y la segunda... Déjame contestar esa. Ok, mira, perfecto. en el Antiguo Testamento hay amor y en el Nuevo Testamento hay juicio. Lo que sucede es que el canon se escribe para responder a las necesidades del pueblo de Dios. Y cuando los rabinos estaban estudiando el Antiguo Testamento, destacaron ese elemento de juicio para poner de manifiesto el poder de Dios en la sociedad. Recuerde que primero los judíos están subordinados a los egipcios, luego a los babilónicos, luego a los sirios, luego a los asirios, luego a los persas, luego a los romanos. Cuando los judíos y la profecía judía y el texto bíblico habla del juicio de Dios a las naciones, hay un elemento de esperanza. Porque si Dios le hace el juicio a las naciones que me tienen oprimida a mí, eso quiere decir que yo tengo esperanza de liberación y de futuro. Ese es el primero. Desde la perspectiva del Nuevo Testamento, entonces en el Antiguo Testamento hay amor a todo lo que da, lo que tiene que leerte Isaías, la segunda parte. Nahamu, a mí va yo merja Elohim. O sea, consolado a mi pueblo. Así dice el Señor. Texto es Malaquía, no sé, Salmo, alzaos vosotras puertas eternas. Yo no sé cuántos textos de amor. En el Nuevo Testamento también hay textos de juicio, pero en el Nuevo Testamento la figura de Jesús de Nazaret, de la paz, de la reconciliación y de la misericordia se destaca como parte de la revelación de Dios. Buena pregunta también, Daniel. Dime la segunda. Muchas gracias. La segunda era acerca de la importancia. En el libro usted destaca al Dios del Antiguo Testamento como un Dios Padre y un Dios Madre. Entonces, es todo ese valor agregado que trae no solamente concebir a Dios como Padre, sino también como Madre. Sí, el asunto de como en este mundo, lo que nosotros estamos viviendo con un asunto de todo tiene que ser masculino, todo tiene que ser varonil, para destacar el elemento varonil. El Antiguo Testamento se escribe en una sociedad eminentemente machista. O sea, eso no podemos negar esa realidad. Pero al mismo tiempo, en una sociedad donde el machismo imperaba, nosotros tenemos mujeres que contribuyen de manera destacada. Esther, Ruth, María Magdalena, no sé cuántas más, Eva, María, la de Moisés, Ana, la de Samuel. O sea, que eso es anormal. Pero además, nosotros tenemos imágenes femeninas de Dios. O sea, el Dios tiene dolores de parto. Entonces, uno tiene que entender que las imágenes de Dios no pueden estar cautivas en un solo género. Dios no es varón, no es femenino, tiene características de los dos y responde a los seres humanos porque va más allá de esos criterios que nosotros tenemos para distinguirnos de mi fisiología, la de Noemí, mi esposa, la de cada uno de nosotros. Lo que yo quiero decir es que el Dios bíblico va más allá de esas nomenclaturas y esas divisiones que nosotros tenemos en la sociedad. Buena pregunta también. Jaime, ¿cómo estás? Bien, aquí gusto de verlo, en vacaciones. Saludos. Estoy tratando o sea, sí, o sea, se habla de los nombres de Dios y en otro idioma, no en el español. Pero en medio de los desafíos de este tiempo, yo trabajo, entreno plantadores, entonces algunos son jóvenes y algunos ni siquiera quisieran hablar de Dios, pero no quisieran ni siquiera mencionar Dios, ni Jesús, ni Espíritu Santo para abrir una conversación, ¿no es cierto? Entonces... habla de la bondad, de la claro, sí, o simplemente, o quieren, como decía mi hermano anterior, o sea, quieren hablar de la diosa, pero hablar del Dios que conocemos, ¿no? De Jehová de los ejércitos, de Yahvé. Y nos podemos dar ese permiso de hablar de la diosa o de hablar de este Dios como mostrarlo como la nube que me contiene o como la esencia, podemos usar sinónimos para nombrar a Dios contextualizando el momento en el que estoy hablando.
Mira, decir que Dios es mujer está tan mal, a mi humilde entender, como decir que Dios es varón. Dios va más allá de eso. Entonces, yo lo que quiero decir es que no se pueden utilizar las imágenes masculinas de Dios únicamente para describir la naturaleza divina, sino que también hay que usar imágenes femeninas de Dios para ver su amplitud, de forma tal de nosotros no estar cautivos en un lenguaje. Por ejemplo, ahora yo veo en muchos lugares, inclusive en Fuller, que tratan él, ella, varón, varona, hombre, hombra. Entonces, yo lo que le estoy diciendo a la gente, ojo, la inclusividad no está en la estructura superficial del lenguaje. La inclusividad está en la estructura profunda, no en las palabras, en lo literario, está en lo semántico. Si usted quiere realmente ser inclusivo, pues vamos a hablar de las personas. Vamos a hablar de los hombres y las mujeres, no se permite en lingüística. Vamos a hablar de la gente y de esa manera uno une. Pero uno no puede crear un lenguaje artificial porque es una forma, ese tipo de lenguaje artificial, en vez de destacar la importancia de la mujer, lo minimiza a una estructura literaria que la gente muchas veces no entiende muy bien. Él, ella, el niño y la niña, el que no entiende. Yo lo que quiero es que hablen de inclusividad de Dios, que hablen de la apertura y la amplitud de la divinidad, que pasa los géneros de varón y hembra y que es capaz de encarnar en un ser humano, en una persona, en un niño, en un adulto, en un hombre, una mujer, con un propósito liberador. Te di en ese minuto y medio, Lázaro, el curso completo de sociolingüística y teología que vamos a dar. Oíste, así que ya no tienes que coger, cuando te pregunte, Alexia, ¿quiere coger el curso? Dije, no, ya yo lo tomé. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? No todos a la vez porque me confundo. ¿Quién me está ahí? David. Doctor Samuel, ¿cómo está? Habla con Juan Pero Guillermo. no te veo. Sí, aquí estoy. No, primero Juan, disculpa. En esa, más o menos en esa dirección del compañero anterior, yo quiero preguntar, porque veo muchas veces que la gente, que hay personas que quieren hacer teología o se dedican a hacer teología, pero como que sin mencionar ese nombre de Dios. O sea, es posible, bueno, sé que es posible, pero ¿qué también está hacer una teología donde el nombre de Dios no esté por ningún lado? Entonces, quiero saber su consejo, su opinión. Difícil. Yo creo que puede haber una etapa de diálogo con alguna persona que esté tratando de conocer al Señor, donde uno hable de valores, uno hable de resultados, de las transformaciones de la personalidad, de los cambios en las prioridades de la vida. Ciertamente puede haber eso, pero tarde o temprano tenemos que llegar a los nombres de Dios, porque Dios se le ocurre revelarse al ser humano con categorías para que el ser humano entienda. Ruach, neuma en griego es neutro. Algunos tienen varón, pero es neutro esencialmente. Ruach es femenino. Harruach, la fuerza de Dios, la virtud de Dios, el poder de Dios, el espíritu de Dios. O sea que aunque uno puede hablar de valores y cambios, etcétera, etcétera, tarde o temprano tenemos que llegar al nombre de Dios, especialmente el nombre de Jesucristo, por el asunto de que no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podemos ser salvos. Y la salvación no existe porque usted lo mencione, Jesús. No. Cuando el texto bíblico habla de no hay otro nombre, no hay otros valores, no hay otros principios, no hay nadie que haya hecho eso. O sea, no son las letras, es el significado de ese nombre, que es un nombre transformador, que es un ejercicio de liberación extraordinaria y que no es otra cosa que la encarnación del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque
con la vida de Jesús en la historia y en la tierra, a última instancia, no, Jesús no vino a enseñarnos cómo es que se muere, porque para morirnos no tenemos que coger el curso Muerte 101. Ya, Fuller no tiene ningún curso, y perdóneme hermano, usted no se puede morir porque no ha cogido este curso, tiene que coger. No, el problema no es morirse, el problema es vivir. Y la encarnación de Dios en Cristo Jesús es enseñarnos cómo que se vive, cómo se vive en santidad en un mundo de injusticias, cómo se vive en nobleza en un mundo de infidelidades. Entonces, tarde o temprano, uno tiene que andar con nombre y apellido como Jesús de Nazaret. David, pero no te veo, David. Sino que tengo mal a la cámara. Muy bien. Pero me escucha bien. Sí, te escucho bien. Listo. Lo que, no sé si de pronto me preguntan muy atrevida. La cuestión es de Está bien, que... si es atrevida, le echamos la culpa ahí a Daniel o a Lázaro. Listo. Lo que sucede es de que uno ve en Génesis, en los 2 primeros capítulos, de que por ejemplo en el primer capítulo Dios le pone nombre a las cosas y también le manda Adán nombre le puso nombre. Adán. Exacto, y también a lo que son las estrellas, a cada día le va colocando el nombre a las cosas. Pero vemos desde que Adán, por ejemplo, le pone nombre a sus hijos y le pone nombre a, a los animales. Sin embargo, uno llega a eso donde Dios se revela a Moisés y dice, yo soy el que soy, pero ¿hasta qué punto ese yo soy el que soy viene a ser un nombre y no un título? Muy buena pregunta. Este asunto de nombres propios y títulos en ocasiones en la vida, en la Biblia, se intercambian. Por ejemplo, cuando se pronuncia el nombre de Dios, Yahweh, los judíos no mencionaban Yahweh, decían Hashem, el nombre. O a veces decían Adonai también. O sea, porque mencionar el nombre tenía la posibilidad de hacerlo en vano, uno de los mandamientos. Entonces, esas 4 letras que se conoce como el tetragramatón, con el tiempo los judíos le pusieron la puntuación de Adonai para que no hubiera confusión. Y cuando reina, a su rodo de reina en español, también King James en inglés, leyeron esa palabra en sus traducciones, tradujeron como Jehová o Jehová. Nosotros nos peleamos en español y algunos estudiantes, ¿cómo es que se pronuncia si Jehová nunca existió? Y el otro le contesta, sí, porque era la forma de escribir. Y los judíos se ríen de nosotros. Dicen, ¿cómo se pronuncia? Si nosotros no lo pronunciábamos. ¿Cómo van a estar peleando de cómo se pronunciaba el nombre de Dios cuando nosotros no lo pronunciamos para respeto? La Septuaginta tiene 2 instancias donde dice Yahweh. ¿Qué quiere decir? Que en algunos lugares, en algún momento, se mencionó como Yahweh, pero no se pronunciaba. Lo que te quiero decir con eso es que, en efecto, esos nombres y títulos en momentos se cruzan. Y ese cruzar, Hashem, el Señor, fue tan fuerte que en el Nuevo Testamento, cuando se refiere a Dios, se le pone como el Kyrios en griego, que es el Señor. La traducción de la palabra en hebreo, Hashem, el nombre en alusión a Yahweh. Complicada esa pregunta, ¿viste? No vaya a pensar que te contesté todo, ¿viste? Está complicada. ¿Alguien más? Gracias. Elías. Doctor, buenas noches. Dios lo bendiga. Saludos, Elías. Te voy a dar oportunidad porque en este momento estoy escribiendo un nuevo libro sobre Elías. Por eso nada más te doy oportunidad. Bueno, doctor, me alegra mucho y que también resaltar que Dios siga dándole sabiduría para seguir Gracias. informándonos y también bendiciéndonos con el conocimiento que Dios le ha dado. Pero con respecto a la teología, soy muy nuevo y tan nuevo que soy que ya llevo estudiando unos semestres y me cuesta entender con respecto
a lo que usted acaba de decir con respecto a que Dios también se puede mirar de forma femenina, no solamente de forma No, que masculina. hay atributos femeninos de Dios, Ajá, que tiene dolores de parto, que es diferente. sí, o Dios sea, va más allá del femenino y masculino. sí, pero me cuesta entender por qué. Porque cuando Dios crea a Adán, lo crea primero, y no es que sea machista, no, nada, sino que me cuesta entender, necesito pues ampliar mucho más mi mente y para eso son buenas las preguntas, creo. Cuando Dios crea a Adán, lo crea hombre. En las teofanías, Dios se manifiesta como, digamos, de Como forma Dios. de forma masculina en las teofanías, ya sea Jacob, ya sea a Josué, se manifiesta de forma masculina. Cuando Dios envía a su hijo, envía a Jesús de forma masculina. Entonces, me cuesta creer, me cuesta que ese conocimiento, esa forma de ver a Dios baje a mi corazón. Quería preguntarle más, porque usted acaba de decir que Dios se manifiesta o Dios revela al hombre al lenguaje nuestro, al lenguaje de nosotros, para que nosotros mismos lo podamos entender. Y voy a hacer la pregunta completa. Y creo que muchas veces al manifestar Dios que en el Nuevo Testamento, que Dios es una gallina, pero es para que nosotros podamos comprender realmente lo que es Dios. Y con respecto al versículo bíblico que usted acaba de detallar, que Dios sufre dolores de parto, no sé si estoy bien, pero por eso necesito preguntar y necesito comprender esto porque realmente soy nuevo en este tema de la teología. Entonces eso, doctor Pagán. Oh, mi amor. Mira, lo que yo quiero decir es que Dios está más allá de las discusiones de sexo que nosotros tenemos el día de hoy. Dios va más allá de ser varón o ser hembra. Es Dios. Y como Dios se revela y nosotros tenemos algunas actitudes positivas de Dios como varón y tenemos algunas positivas de Dios como mujer, pero no podemos confinar nuestro pensamiento de Dios a que Dios era varón. Eso es lo que quiero decir. Dios es Dios que va más allá de nuestras comprensiones. Cuando te hablo de Dios se revela como Dios, no como hombre. Se revela no como varón, se revela como la eternidad, como la divinidad. Lo que pasa es que a través de la historia, como las sociedades han sido orientadas hacia lo varonil, lo han interpretado de esa manera. Pero lo que yo quiero decir es que Dios es amplio y se revela a todos y quiere llegar a todos y que no tiene esos límites que nosotros tenemos como varón y hembra, que va más allá de eso. O sea, yo sí estoy consciente que algunas personas oran Dios Padre y Madre que está con nosotros, etcétera, etcétera. Yo no estoy seguro que yo haría eso. ¿Entiendes? Yo hablo de Dios y Dios tiene actitudes masculinas y tiene actitudes femeninas porque el objetivo es transmitir ideas y transmitir imágenes que los seres humanos podamos entender. O sea, la única manera que podemos entender el cariño de una madre por su hijo es que entendamos el dolor de parto. Y posiblemente por ahí viene Dios revelándose Isaías 58, del 48 al 58, con esas imágenes femeninas de Dios. Pero yo no creo que Dios era mujer, ni tampoco creo que Dios era hombre. Dios era Dios. Pero a través de la historia siempre se ha tratado de interpretar de esa manera masculina porque la sociedad ha sido orientada masculinamente. Pero Dios es Dios. Gracias, doctor. Buenas noches. Así que no está muy perdido, que digamos. Oseas. Buenas noches. Bueno, antes que nada... Tiene un nombre profético, así que tiene que... Nombre profético.
Bueno, es un privilegio tener la oportunidad de estar en esta reunión y más que nada poder hacerle una pregunta. Bueno, y la hago con el ánimo de hallar de pronto orientación y respuesta. He servido un tiempo en el ministerio pastoral y también tengo muchas dudas a veces sobre cómo, tengo dudas particularmente sobre la pregunta que voy a hacer y me he encontrado en esa labor pastoral con la pregunta y la verdad no he tenido una respuesta contundente frente a ella. Y es, ¿por qué en el Antiguo Testamento parece que Dios aprueba o permite el machismo o el maltrato de parte del hombre hacia la mujer? Oye, no te entendí la primera parte, no, se cortó un poquitito. ¿Por qué Dios en el Antiguo Testamento era qué? O sea, ¿por qué en el Antiguo Testamento parece verse, no quiero afirmar de que es así cierto, pero parece que en el Antiguo Testamento se ve el machismo o por qué Dios lo permite que el hombre ultraje, humille tanto a la mujer? Muy bien. Sí, mira, el Antiguo Testamento es producto de una cultura del Oriente Medio y eso se vivía en esa cultura. No te vayas, no apagues la cámara porque quiero verlo. O sea, yo no doy clase a cosas que no estén con cara, ¿oyeron? Tengo dos ahí que no sé cómo Daniel va a arreglar eso. Pero mira, la cultura del Antiguo Testamento era de esa manera. O sea, la Biblia testifica de esa realidad que no quiere decir que Dios la acepte. O sea, porque las dinámicas de Dios que nosotros vemos es de respeto al ser humano, de respeto al hombre, de respeto a la mujer, de respeto a los niños, de respeto a la familia. Hay casos complicados y todos sabemos de casos complicados, ¿verdad? Hay casos que se me hace difícil explicar. Lo explico, pero se me hace difícil explicar. Pero cuando uno ve la naturaleza de Dios y una de las naturalezas de Dios más importantes, una de las características de la naturaleza de Dios más importante es la justicia, es el respeto a la dignidad humana, es el respeto a la creación. Pues entonces uno comprende por qué el Dios bíblico está interesado en darle un espacio tanto a los hombres como a las mujeres. Y si hay algún acto de maltrato injusto para un hombre, para una mujer, para un niño, Dios no está aceptando eso. La Biblia lo describe, pero eso no quiere decir que Dios lo acepte. Nosotros tenemos 1000 casos en la Biblia donde Dios ha intervenido para hacerle justicia a todos los sectores de la sociedad. Para que tengan una idea cómo ha llegado esto, hay un documento judío muy antiguo que habla y dice, un rabino empezó a orar y Señor, yo te doy gracias porque no me hiciste perro, porque no me hiciste animal, porque no me hiciste, y yo no sé cuántos animales menciona, y al final, porque no me hiciste niño, ni me hiciste mujer. Porque la escala socioeconómica de la antigüedad, arriba estaba el sumo sacerdote, el rey, luego los que sabían leer, los que tenían dinero, los patricios, iban bajando, y al último estaban pastores, niños y mujeres. Entonces, cuando viene Jesús de Nazaret, lo que viene es invertir eso. Le voy a dar un ejemplo sencillo. Capítulo 15 de Lucas, 3 parábolas. Uno, en el primer caso, una oveja perdida. El protagonista es un pastor. Segundo, una moneda perdida. El protagonista es una mujer. Tercero, un hijo perdido. El protagonista es un jovencito que se va. Es decir, Jesús de Nazaret presenta una teología para dignificar a las personas. De pronto cogen una mujer en el acto de adulterio. Bueno, para adulterar se necesitan dos. Con uno no se puede adulterar, pero le traen a Jesús únicamente la mujer. Jesús dice, espera un momentito, aquí falta algo. Y entonces la perdona, manifiesta misericordia y le dice que no vuelva a pecar. No es que aceptó el pecado,
sino que no vuelva a pecar. O sea, uno ve esas tendencias. En Cristo no hay varón ni mujer, ni libre ni esclavo. O sea, uno ve esa tendencia en el Nuevo Testamento de dignificar los diversos sectores de la sociedad, inclusive los niños y las mujeres. Cuando el Señor dice, dejad a los niños que vengan a mí, eso debe haberle causado un infarto cardíaco a la mitad de los rabinos de Jerusalén. Porque se supone que no, que estaban molestando. Y dentro de esos niños, según mi esposa, que está estudiando los niños con necesidades especiales, mi esposa lo que dice es que dentro de esos niños, había niños con autismo, había niños con Down, había niños con necesidades especiales. Por eso es que los discípulos no querían que lo tocaran al Señor, porque se pensaba en la antigüedad que todas esas condiciones, si lo miraban ojo a ojo, se pegaban. No querían que Jesús los tuviera de cerca. Entonces, mostró misericordia y amor, porque es un Dios de justicia y de bondad que pone a cada cual en su justa perspectiva. Pero la Biblia revela esa cultura. Por eso es que lo leemos en la Biblia, que no quiere decir que Dios lo sepa. Jóvenes, yo tengo dentro de hace un minuto que tenía que empezar otro sitio. Pero le voy a dar la última. La última. ¿Quién tiene la última ahí? Daniel, escoge tú. Para no ser yo el villano de la película. Adelante, ¿quién quiere presentar? ¿Las mujeres no han hablado? ¿Qué pasa? Sí, las mujeres, queremos escuchar sus voces. ¿Quién es la primera que dice algo? Todas están Escuchamos a mudas. Nancy, pero no sabemos si hay alguien más. Muy bien. Sino tal vez para finalizar que pueda ampliarnos un poco esos aportes de esa figura del Shaddai en el Antiguo Testamento, que es un asunto también que se menciona en el libro, cómo nos ayuda a ampliar esa comprensión de Dios, entendiendo ese nombre particular de el Shaddai. Sí, el Shaddai en la Biblia es lo alto, lo extraordinario, lo grandioso, lo espectacular. Shaddai todavía el día de hoy se utiliza para un monte alto en hebreo moderno. Es decir, que el nombre Shaddai saca al Dios bíblico de las montañas tradicionales. Recuerden que en la antigüedad se pensaba que los dioses vivían en las montañas. Inclusive uno puede escribir la teología bíblica de montaña en montaña, del monte Sinaí al monte Horeb, del monte Horeb al monte del templo, el monte Sión, el monte de la transfiguración, el monte de los olivos. O sea, los montes juegan un papel protagónico en la escritura. Sin embargo, el Salmo nos dice que alzaré mis ojos a los montes, de ahí no viene nuestro respaldo. Nuestro socorro proviene del Dios que está más allá de los montes y más acá de los montes. Perfecto, Jóvenes, muchas gracias, doctor Samuel. Ha sido un ustedes, enorme privilegio tenerlo con nosotros. solamente los espero, acaben pronto la maestría y yo los espero en el programa doctoral a ver si se me pega algo bueno de ustedes. Muchas gracias, doctor Samuel, que el Señor le siga regalando muchos años de vida para seguir disfrutando de toda la sabiduría, ese carisma y ese gran amor que le ha dado. Muchísimas gracias. En hebreo se diría Shalom, Bele it Raot. Hasta la vista. Pero no baby. Hasta la vista nada. Doctor, muchas gracias. Un abrazo fuerte. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor.